Auspicia a Impacto Económico. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Microtrack. Los empresarios, ante el nuevo contexto político y económico, es el tema de este bloque. Nos acompaña Nicolás Sánchez, es CEO del Grupo Prima, además presidente de CAFI, la cámara que agrupa a las empresas frutícolas, y también, es parte de este panel, Walter Tachik, ingeniero y CEO de Ingeniería Terra, una empresa enfocada a servicios oil and gas. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Hola, Daniel. Gracias. Bueno, siempre insisto en conocer las necesidades de quienes están en la trinchera, ustedes los empresarios, en cuanto a qué hace falta para mejorar el ambiente de negocios, incentivar la inversión, la generación de empleo. ¿Qué medidas, algunas de las medidas que debería tomar el presidente Milei en este periodo de luna de miel? Bueno, en cuanto a la industria de la oil and gas, como se habla siempre que hay una ventana, no sé, puede ser 10, 20 años, se hablaba, por ejemplo, que en el 2030 iban a estar los automóviles, iban a ser todos eléctricos o libres de combustión interna, ¿no? No se va a llegar al 2030, será en el 2040, el 2050, pero esa es la dirección, ese es el camino. Sí, hay que apurarse a sacar. Hay que apurarse, o sea, la ventana que queda puede ser 10, 20 años para el petróleo y si no va a quedar abajo. Entonces es momento de poder, digamos, de aprovecharlo, de sacarlo. Tenemos vaca muerta acá puntualmente y para eso se necesitan inversiones. O sea, nosotros con los recursos que tenemos no podemos hacerlo. Entonces necesita, creo que promover, facilitar las inversiones para poder desarrollar y con eso sacar y generar, equilibrar la balanza comercial del país, generar dividendos y riqueza para poder crecer, mejorar las instalaciones, mejorar la educación, la infraestructura, para dar trabajo, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Eso como primera medida en cuanto a la industria. Después, bueno, asume el nuevo gobierno que asume, bueno, un gobierno que dice libertario, creo que el pueblo argentino en cierta forma un salto al vacío porque no se sabe, no hay antecedentes de Milei ni como político ni como gobernante, pero bueno, por lo menos en el primer discurso me llamó la atención que hable de respetar los contratos, de propiedad privada, que creo que fue bien recibido por el mundo y por los inversores. Va a tener que ir en la industria, nos afecta por ejemplo mucho el tema de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue, que las empresas terminan, las pymes por lo menos, que es como la nuestra, cobras en dólar oficial o en pesos y muchos costos están en dólar blue, sí, entonces la brecha va matando, ¿no? Lo dejamos ahí. Nico, tu percepción, ¿qué hace falta para incentivar la inversión, el empleo, la actividad económica? Yo creo que están las condiciones necesarias y suficientes, ¿no? En las necesarias tenemos todo lo que es seguridad jurídica y lo que hablaba recién del discurso de Milei, de la propiedad privada, de los contratos, contractualización, que es un tema que no está muy practicado en la Argentina. Entonces, las condiciones necesarias para que vengan inversiones, para que el argentino también invierta, supuestamente este gobierno viene con ese marco, y después la suficiente, que es la rentabilidad. Claro. Y quizás en el periodo que también se habló mucho de que iban a venir inversiones, que fue el 2016 en adelante hasta el 2019, 2015, 2019, faltó, digamos, estuvo el marco de las condiciones necesarias, pero no estuvieron las suficientes, que era la rentabilidad. Claro. La rentabilidad estaba en el negocio financiero, el carry trade o eso, y la plata venía a eso, no venía a inversiones estructurales o inversiones productivas en el país. Entonces creo que tienen que hacer foco en que tiene que haber rentabilidad para que vengan y hayan inversiones. Después, desde ya, tiene que haber instrumentos, tienen que armar la cancha para que se puede invertir. El empresario argentino es muy resiliente, invierte en Argentina, sigue invirtiendo a pesar de las condiciones. Claro. Entonces, si hay herramientas, financiamiento, que cosa que no existe
en la Argentina. Claro, imposible con este nivel de inflación, ¿no? Exacto, entonces desde ya se tienen las condiciones, ¿no? La cancha tiene que prepararse, me refiero a volver a tener condiciones normales de inflación, de evaluación, digamos, empezar a equilibrar un poco la situación. Pero bueno, la rentabilidad es importante porque si no hay rentabilidad, Sí, no hay incentivos. inversión. Claro. Y eso es lo que pasó. Nosotros, las dos regiones, estamos hablando ahora volviendo a nuestra región de la confluencia, Río Negro, Neuquén, y quizás algunas provincias un poquito más cercanas también, somos provincias que funcionan bien con un tipo de cambio real alto. Claro. Entonces es importante, si estamos hablando de dolarización o de lo que hablemos, yo creo que va a haber una transición larga para llegar a eso, tenemos que tener una situación de competitividad buena, Claro. porque este país y las industrias del país necesitan de eso, ¿no? Acá el oil and gas, la fruticultura, pesca, ganadería, minería, turismo mismo, Sí, tal cual. necesitamos una buena competitividad para que sea un proceso eficiente y beneficioso para la región. Ahora, ¿cuáles serían algunos de los drivers, de los impulsores de esa competitividad? ¿Cuáles son algunos de esos factores? Para ser más competitivos y generar inversión, rentabilidad. Me parece que bueno, el mundo en su momento, a principio del siglo, era un mundo agrícola, después vino la revolución industrial y hoy es otro mundo, con la inteligencia artificial. Entonces, todo cambia. Entonces, ¿cómo nos adaptamos al nuevo mundo? O sea, hay convenios colectivos, o sea, la gran reforma laboral va a tener que hacerse en algún momento. Me parece que una de las cosas pendientes, el tema de una reforma impositiva, también los impuestos son altísimos. Tener la triple imposición, nación, provincia y municipio. Tal cual. Bueno, en Neuquén los municipios pagan la licencia comercial, es proporcional a lo que facturás. Sí, tenés O sea, impuestos a sí. los ingresos brutos por duplicado, digamos. Claro. Entonces, me parece que son cosas que en algún momento van a tener que verse. No sé cuál es la solución, pero van a tener se van a plantear y van a tener deberían resolverse. Creo que en la fruticultura pasa algo Sí, parecido. sí, es eso. La competitividad viene, por un lado, en las condiciones que tenemos a nivel macro, digamos, impositivas, el costo argentino, infraestructura y demás, y después la parte micro, por aquí tiene que ver más con la empresa, que es la tecnología, ¿no? Y bueno, también estamos hablando de esto, de financiamiento como para tener acceso a tecnología y poder ser eficientes y poder salir a competir al mundo, ¿no? Nosotros hoy en día, para que te des una idea, estamos exportando más de un 12-13% de impuestos en nuestro valor Claro. FOB. Entonces, la competitividad tiene que ver con eso, con que no tengamos ese costo argentino, ¿no? Para ir a competir al mundo. Sí. Lo mismo oil and gas, lo mismo todas las industrias que exportan y bueno, y que también tienen que ser competitivas a nivel local. Sí, tal cual. En relación a la falta de disponibilidad de crédito, una causa es la inflación y la otra es que el crédito disponible lo absorbe casi en su totalidad el sector público, el Estado, para financiar sus déficits, ¿no? Su gasto público. O sea, otro de los motivos por los cuales hay que bajar el gasto. Sí, tener previsibilidad, tener financiamiento, poder invertir, poder importar y exportar. Se habla que hay más de 20.000 millones de dólares hoy de deuda externa de insumos que se han importado, que hay que pagarlo. Entonces, Sí, tal cual. hay mucha gente en la industria de insumos petroleros, cosas que no puedes reemplazar, que no se pueden reponer a nivel local, y cuando Vaca Muerta está empujando. Son cosas que va a tener que resolver en esta coyuntura el nuevo gobierno, pero creo que el panorama es alentador, sobre todo en la industria nuestra, pensando que está en Vaca Muerta la segunda reserva de gas del mundo, ¿no? Y la cuarta de petróleo. Y la necesidad de energía. Y la necesidad de energía, ¿no? Claro. Nico, ¿qué tanto afecta el cepo para importar al sector frutícola? ¿En qué rubros, en qué renglones? Creo que afecta transversalmente a todas las industrias. Sí, claro. Digamos. Nosotros hoy en día hay un montón de productos agroquímicos o fertilizantes o productos de protección solar. Digamos, acá tenemos radiación grande, fuerte, digamos, todo esto de cambio climático, y hay productos que son para proteger del sol al fruto y hoy en día no se pueden importar, digamos. O sea que muchas cosas cotidianas que se aplican o que se utilizan en las chacras, en los galpones y demás,
está complicado. Y también el tema celulosa, cajas, hay determinados productos que para un nivel de impresión en cajas que también... varias cosas de la cadena que están complicadas en este momento y que venimos trabajando desde la Cámara, también a través de Copal o otras entidades en Buenos Aires para ir flexibilizando eso. De hecho, estuvo Massa en su carácter de candidato hace unas semanas atrás en la zona y se le entregó un pedido para que liberen ciertos productos, ¿no? que eran esenciales para que podamos producir. Sí. ¿Tuvieron alguna respuesta hasta ahora? No, todavía no. No sabe, no contesta. Ahora, un tema que hablaba en el primer bloque con Alberto Albamonte, el presidente de la cadena Howard Johnson, en cuanto a la necesidad de restablecer el respeto a la ley y el orden, ¿no? O sea, terminar con los cortes de ruta, bloqueos a empresas, situaciones que obviamente complican la producción, la libertad de circular. ¿Cómo enfocan este tema? Sí, yo creo que siempre pienso, cuando tenemos una duda o algo, mirar a cómo hacen los que les va bien. Claro. Me acuerdo siempre cuando empezó Independiente Neuquén con el básquet, acá estuvo Eduardo Darío Armer, que decía que el básquet estaba todo inventado, que había que copiar y copiar bien, ver la NBA y ver qué cosas se podían traerse. Claro. También, ¿cómo hacen los países que les va bien? ¿Cómo funcionan los países que tienen mejor estándar de vida, que tienen menos desocupación, que tienen más ingresos per cápita, que tienen más riqueza? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están? Bueno, tratar de ver y copiar. Hay cosas que no se pueden aplicar, pero sí copiar y ver cómo hacen. Como hizo Brasil para desarrollar en la industria oil and gas el offshore. Permitió que las empresas tengan rentabilidad, entonces volvían a invertir y es líder en offshore, acá que vamos a ir a offshore en Mar del Plata. Entonces me parece que copiar y ver cómo hacen los buenos, cómo hacen los que les va bien, y por ahí es un camino, o sea, en algo nos vamos a iluminar y vamos a poder sacar algo que sea aplicable acá y nos mejore la condición. Sí, sí. A esta altura no hay nada que inventar, ¿no? Claro. Nico, ¿coincidís con lo que plantea Walter? Sí, yo creo que nosotros acá también vivimos un poquito en un oasis, no es lo mismo por ahí que lo que vive Capital o Buenos Aires con temas... O el norte. Claro. Sí. Somos una zona que hay mucha actividad, que tenemos industrias que están bien, pujantes, en crecimiento. Entonces, es medio relativo nuestra zona. Nosotros en particular en nuestra actividad hemos construido una relación muy buena con los sindicatos, sabemos la necesidad de ambos para ir para adelante y venimos muchos años de trabajo en conjunto, de que no tenemos mayores problemas, ¿no? Creo que hay que buscar ese camino, ver las actividades como clúster, como es oil and gas, fruticultura o las otras que también están en nuestra zona y que de ambas partes del sector empresarial, también sindical, ver la necesidad de los dos y trabajar en conjunto, ¿no? Y esto de hacer las cosas con respeto y buscar, está bien que hay que reclamar y hay que ponerse de acuerdo, pero sí, siempre en un marco de respetar al otro, ¿no? Sí, sí, el respeto a la ley y el orden. Y a los que no intervienen también, porque cortar calles, hay gente que se ve involucrada o afectada que no tiene nada que ver con los reclamos. Tal cual, tal cual. Tema de educación siempre lo planteo como una cuestión estratégica para promover el desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo enfocan? Creo que es la chance que tiene todo el mundo es la educación. O sea, vamos a mejorar como país a medida que mejoremos la educación. Eso no... Sí, sí. No hay demasiados secretos. El tema me viene que la se frase aplique. del economista Tomás Bulat, que él decía que la única rebelión que podía hacer uno era estudiar, ¿no? Así, tal cual. Prepararse en la medida que tengamos mejor educación, que está en crisis los indicadores de la educación argentina de primaria, la cantidad de chicos que empiezan primaria, que no terminan, o los que empiezan en secundaria, creo que no sé si el 6%, 7% de los que ingresan a la primaria empiezan en la universidad. Sí, tal cual. Tenemos yo creo que hay todo un tema. La educación también está viviendo una transformación grande en el mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Esa educación de memorizar la tabla, la batalla. Un poco se va a ir terminando y hay toda una transformación a nivel mundial, ¿no? Con todo el avance de lo digital, la tecnología y la inteligencia artificial. Es algo que va a ir cambiando. Nosotros estamos bastante atrasados al respecto. Pero bueno, hay un déficit grande también en
en el interior, nosotros que somos, y en el interior del interior, ¿no? Porque Sí. hay lugares también un poco más alejados que nosotros quizás no tenemos acceso y que la educación también es bastante deficiente. Nosotros, en lo personal, tenemos un proyecto en nuestra empresa, Sí, que tenemos muy- una residencia universitaria, nos apalancamos en la plataforma de la Fundación Sí para el reclutamiento de los chicos y también para el manejo, porque ellos tienen psicopedagogos y demás. Y traemos chicos de la línea sur de Río Negro, Neuquén, de pueblitos rurales que no tienen acceso a la universidad y bueno, ellos tampoco tienen la posibilidad económica. Así que Es un lugar de residencia para una quienes... residencia y ellos vienen a vivir ahí, estudian y nosotros les damos todo. Es como tener 14 hijos más. Claro. Comida, elementos de estudio, pasajes, lo que necesiten. Sí, sí, gran iniciativa. Médicos, medicina, cualquier cosa. Gran iniciativa, esto en General Roca. En Roca, sí. Ahora, Sí, yo lo que decía sí, del tema de la Walter. educación, que por ahí uno lee, es que dice que, bueno, que muchos chicos terminan la primaria sin poder entender, comprender un texto con serios problemas en matemáticas, ¿no? Y eso después tarde o temprano, independientemente de que también, si hubo las estadísticas, la cantidad de días de horas de clase o días de clase que tenemos por año nosotros comparado con otros países, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, el gap entre la secundaria y la universidad es muy grande. Entonces, tener acceso al estudio universitario transforma totalmente a los chicos. Sí, sí, tal cual. Es espectacular. Te da herramientas para Sí. poder Oppenheimer dice incluirte que, en sí, el mercado laboral. Oppenheimer dice que la educación que tenemos hoy de los alumnos, los bancos, el maestro, fue una educación de la época de los prusianos que preparaba gente para el ejército. ¿Por qué las clases terminan en diciembre y arrancan en marzo? Porque era un mundo agrícola y tenían que ir a cosechar el campo. Yo creo que eso debería reverse todo. Sí, sí, tal cual. Últimos minutos, ¿qué puede hacer el empresario para promover un mejor ambiente de negocios? ¿Cómo involucrarse en la gestión del contexto? Participar en los clústeres, como decía Nico, reunirse, asociarse, buscarle vuelta, tener ideas, correr el riesgo como hace siempre, Sí, sí. No tener miedo de opinar, ¿no? Siempre planteo eso. obvio. Nico, No, también opino, hay que involucrarse, hay que ser responsable. Nosotros tenemos una responsabilidad grande como empresarios, tenemos que dar el ejemplo y también nos tenemos que involucrar, digamos, en las cosas donde hay que trabajar también para el conjunto, digamos. Yo por eso también metí en CAFI, digamos, creo que son las instituciones, las tenemos que cuidar. A veces también como empresarios siempre como que nos cerramos mucho en lo micro, en lo de uno y dejamos de ver por ahí que si al contexto le va bien, a nosotros nos va a ir mejor. sí, tal cual. Tal cual. Entonces, creo que es importante eso, es importante ser responsable. Bueno, es vos importante participás de Endeavor también, también de Endeavor, Patagonia. promoviendo también todo el ecosistema de emprendedurismo en la zona. Hay otras instituciones también. Pero bueno, eso, el argentino a veces nos cuesta un poco respetar las instituciones o valorarlas y siempre ponemos la persona o lo individual o lo de uno por encima, ¿no? Entonces hay que empezar un poco a volver a respetar las instituciones, en este caso como nosotros que también tenemos CAFI, tenemos instituciones muy buenas que nuclean en nuestro sector y trabajar en conjunto va a ser mejor y nos va a hacer ir más lejos sin duda. Sí, sí. Yo siempre insisto en esto, que la actividad empresarial tiene como base un sistema de valores, que es la libertad, el respeto a la propiedad privada, el esfuerzo, el mérito, y eso es lo que hay que promover, ¿no? Más allá de la demostrada eficiencia productiva de la empresa privada. Creo que ahí hay una gran tarea para realizar, para darle, como se dice, licencia social a la actividad empresaria, que para algunos está mal vista, ¿no? Pecado. Bueno, yo como siempre soy defensor a ultranza del empresario y sobre todo del emprendedor, que arriesga todo, que pones todo lo que tenés, que generás trabajo, que pagás impuestos y que permitís muchas veces que mucha gente que trabaja con vos pueda cumplir sus sueños de cambiar el auto, de pagar la tarjeta, de pagar la educación de los chicos. Me parece que ese es un camino, o sea, un aporte que uno hace como empresario a la sociedad, es eso, digamos. Claro, tal cual. Mi Nico. abuelo era maestro, vino acá a ser director del Colegio Industrial de Roca
técnico. Y él decía que, a mi papá, nos decía que él no nos podía dar consejo como empresario, pero decía que a la larga el mejor negocio es ser honesto. Tal cual, tal cual. Walter, Nico, gracias por participar de Impacto Económico. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Pausa y último bloque, ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con Aspa. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.